Muy bien, vamos a hablar sobre los marcadores moleculares y vamos a ver lo que más se utilizan en animales, ¿sí? Bueno, tenemos que los marcadores moleculares están situados en lugares específicos del genoma. Se usan para marcar la posición de un gen en concreto o la herencia de una característica en particular. En la siguiente diapositiva lo que vamos a explicar un poquito es cómo se buscan o se identifican los marcadores moleculares en producción animal. Esto no es muy sencillo, le aclaro, pero más o menos es el mecanismo que se utiliza. Por ejemplo, acá tenemos cromosomas de un individuo de alta prolificidad, o sea, en cerdos, un ejemplo que dan los libros, y esto de un individuo de baja prolificidad, ¿sí? Entonces estos serían cerdos, ¿sí? Como ven, son homocigotas. Entonces son homocigota dominante, homocigota recesiva. Bueno, consideremos que en donde se encuentra el gen C es donde estaría el gen que me interesa, que era, dijimos, de alta prolificidad. Y vamos a encontrar dos zonas polimórficas, una que sería la A, que está próxima a C, y B, que está un poco más alejado de C. Se cruzan estos individuos homocigota y vamos a tener un individuo heterocigota, ¿sí? Va a tener este cromosoma de un progenitor y este cromosoma que le cede el otro progenitor. Y este sería un individuo de mediana prolificidad. ¿Qué hacemos luego? Hacemos un retrocruzamiento, que si se acuerdan del ICB, el retrocruzamiento era cuando ustedes cruzaban con individuos homocigotas, recesivos. Entonces, cruzamos con un recesivo. Vamos a tener una región 1 y una región 2. Cuando yo cruzo con el homocigota recesivo al heterocigota, voy a tener varias descendencias, ¿sí? Cada una con una característica diferente. Bueno, con una característica diferente. Bueno, vemos que hubo recombinación, ¿sí? Aquí en esta zona, ¿sí? Acá vamos a tener un heterocigota de mediana prolificidad, un homocigota recesivo de baja prolificidad y vamos a tener individuos recombinantes, ¿sí? En donde si ustedes ven aquí tendría la región polimórfica recesiva y acá estaría dominante. Y si ustedes ven que este individuo, donde hubo recombinación, si bien aquí es recesivo, él sigue teniendo una mediana prolificidad. En cambio, este individuo que tiene aquí la región polimórfica, que es de mayúscula, va a ser de baja prolificidad. Entonces, no nos serviría en este caso la región B. Sin embargo, si ustedes observan, en las de mediana prolificidad siempre se encuentra la región A, que está más próximo a la región donde se encontrarían los genes que producen alta prolificidad en los individuos. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces van a seleccionar esta región como marcador molecular, ¿sí? No la región B. Esto entonces es la base la que utilizarían los que trabajan con mejoramiento genético animal utilizando molecular. No cuantitativa, sino molecular. Bueno, como les dije anteriormente, vamos a ver dos marcadores moleculares, que son los que más se utilizan digamos, en animales de producción.
Una de ellas es el polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción, que se conoce como RFLP, y el otro es conocido como microsatélites o SSR. Hablaremos un poquito de lo que es el polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción o RFLP. Las etapas, o sea, la metodología de esta técnica. Primero lo que tienen que hacer es la digestión del ADN por enzimas de restricción. Luego se separan estos fragmentos por electroforesis. Tercer paso sería la transferencia de esos fragmentos separados a una membrana de nitrocelulosa. Eso se llama Sandern blocking. E hibridación con una sonda molecular radiactiva, generalmente, y luego se expone a una membrana o a un filme de rayos X. Esos serían los pasos, entonces, de esta metodología. Este es un ejemplo en donde ustedes tienen un individuo homocigota y un individuo heterocigota. Entonces tenemos que las zonas azules serían las zonas donde estaría el ADN que me interesa. Digamos, este segmento rosado sería la sonda que va a ser complementaria a la región donde yo, o sea, la región de ADN que me interesa estudiar. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, hagan ustedes Sandern blotting y vean en el film de rayos X, van a ver que el individuo homocigota va a tener una sola rayita, que son las de 5 kilopares de base. Acuérdense que cada kilopares de base o sea, sería igual a 1000 nucleótidos. Entonces, fíjense, vamos a tener una sola bandita. O sea, esto se une a esto y me va a marcar una sola banda. En cambio, en el caso de un heterocigota, voy a tener la banda que es de 5 kilopares de base y voy a tener la banda de 2 kilopares de base y 3 kilopares de bases. La de 3 quedaría cerca del pocillito donde ustedes ponen el ADN y la de 2 se migraría más, o sea, porque al ser más liviana migraría más. Entonces, las bandas pesadas, para ser más sintética, quedarían próximos al pocillito donde colocan el ADN que están estudiando y de acuerdo al peso, digamos, de cada banda, ella va a correr más. O sea, cuando más chica va a correr más, ¿sí? Y cuando es más grande, va a estar más próximo al pocillito. Bueno, esta es una representación de DNA de hebra simple en un locus específico. Bueno, este sería entonces mi ADN que me interesa. Esta sería la sonda que va a ser complementaria a mi ADN, ¿sí? Que sería un ADN homólogo a esta sonda. Y tenemos los diferentes casos. ¿Qué ocurriría, no? En el caso 1, entonces tenemos que mi ADN estaría en este lugar. En el caso 2, estos serían las enzimas de restricción, o sea, acá cortarían las enzimas de restricción. Me aparece otro sitio de restricción, pero en donde se encuentra mi ADN de estudio. Entonces voy a tener dos segmentos. Entonces, el segmento más grande estaría aquí y el más cortito migraría más, ¿sí? Estaría más abajo. En el caso 3, ustedes aparecen otro sitio de restricción, pero ya fuera de la secuencia homóloga, ¿sí? Entonces miro el caso 3 y como es un segmento menor, entonces él correría más, ¿sí? En este caso hay una inserción de secuencia de ADN entre los sitios de restricción. Entonces, ¿qué haría? Que este segmento sea mucho mayor. Entonces, como dijimos, como es más pesado, va a estar cerca del pocillito donde ustedes colocan el ADN.
En el caso 5, por ejemplo, hay una delección del sitio de restricción que está flanqueando a la secuencia homóloga, ¿sí?, del ADN con la zona. Entonces, no vamos a tener nada, ¿sí? Ningún segmento se va a ver acá. Y en el caso 5, vamos a tener que hay una delección, ¿sí?, también fuera de la región homóloga y mucho más próxima a ella. Entonces, el segmento sería menor y estaría a este nivel. Bueno, por supuesto que acá siempre hay un lever que les dicen a ustedes cuántos kilos de pares de base es cada rayita, ¿no? Acá es más para simplificar, ¿no? Bueno, las ventajas de esta técnica, que no está influenciada por el ambiente, ¿sí? No depende del estado ontogénico del animal, o sea, de la edad del animal. Permite un análisis de todo el genoma. Puede ser detectado en estadios muy tempranos de desarrollo independientemente de la expresión del gen. Por eso es que dice que no depende del estado ontogénico del animal. Y posee la característica de ser codominante en la expresión fenotípica, es decir, que ustedes pueden distinguir a los homocigotas de los heterocigotas. Siempre se busca entonces que sean codominantes, o sea, que el gen que ustedes están estudiando sea codominante. Acuérdense que si tiene dominancia completa, ustedes no pueden separar el homocigota dominante del heterocigota, por eso todas las técnicas que utilizaban, o sea, podían detectar genes dominantes, se fue dejando de lado. Las desventajas. Es una técnica muy costosa, necesita de un personal calificado y entrenado en el trabajo. Generalmente todas las técnicas moleculares necesitan de personal calificado y entrenado. Hace uso de radioactividad, por lo cual es muy peligrosa y consume mucho tiempo. Tenemos el caso de los microsatélites o SSR. Las características. Se lo conoce como secuencias simples repetidas. También se lo conoce como sitios de microsatélites marcados por secuencias. O también se lo conoce como polimorfismo de secuencias simples repetitivas. Consiste en pequeñas secuencias de nucleótidos, entre 1 o 4 nucleótidos, de longitud y que se repiten en tándem, que dijimos en tándem era cuando se repetían varias veces las mismas secuencias. En el genoma eucariótico estas secuencias son muy frecuentes y están distribuidas al azar y forman locus génicos muy polimórficos. Entonces se encuentra también distribuido por todo el genoma. Las repeticiones más frecuentes en mamíferos son extensiones de dinucleótidos que pueden ser citosina adenina o timina y guanina. Y los locus microsatélites parecen ser somáticamente estables, poseen expresión codominante, igual que el RFLP, o sea que pueden separar a los individuos homocigotas de los heterocigotas y son multialélicos. Entonces, en una población, todos los alelos de aquellos locus pueden ser detectados e identificados. Las etapas, o sea, la técnica, ¿cuáles son las etapas de esta técnica? Primero tienen que hacer una amplificación a través de PCR y en donde utilizan un primer específico. Los primers, acuérdense que se compran, complementar a la secuencia única flanqueante, o sea, la secuencia de microsatélites que ustedes quieren estudiar. Entonces, estos primers van a, flanquear el microsatélite que ustedes quieren estudiar. La detección de las secuencias de los microsatélites por vía de PCR es hecha en gel de electroforesis, utilizando poliacrilamida o
agarosa de alta resolución, que son necesarios para poder separar perfectamente los segmentos que poseen pocos pares de base. Entonces tienen que ser, polietilamida o si no, agarosa de alta resolución. La visualización de las bandas en el gel puede ser hecha directamente coloreando bromuro de tidio, que tiene que tener cuidado porque es muy mutagénico. Nitrato de plata también se puede utilizar, o a través de autorradiografía. Y se utilizan primer entonces marcados con radioisótopos en la reacción de PCR. Bueno, acá tenemos un ejemplo, un individuo homocigota, que se repite citosina adenina en forma, dijimos, en tándem, y acá, como dice, 10 veces se repite citosina adenina, citosina adenina, citosina adenina, y por supuesto que sería su nucleótido, digamos, que se une a través del puente de hidrógeno, ¿no? Para la citosina sería la guanina y para la adenina sería la timina. Entonces esto se repite 10 veces. Este sería un cromosoma 12 y este sería el otro cromosoma 12 homólogo del anterior. En este caso sería un individuo heterocigota en donde tendría un cromosoma 12 en donde se repite 10 veces citosina adenina, citosina adenina, citosina adenina. Entonces dijimos en forma de tándem. Y después tenemos el otro cromosoma 12 que en vez de tener 10 tiene 13 veces la repetición de citosina adenina en tándem. Entonces, yo voy a hacer una electroforesis y voy a ver, en el caso de citosina adenina 10 y citosina adenina 10, vamos a tener a este nivel, teóricamente estaría la bandita, ¿no? En el caso del heterocigoto, dijimos que tenía citosina adenina 10 y citosina adenina 13. Y en el caso de que tengamos otro homocigoto, que sería citosina adenina 13, citosina adenina 13, este estaría a esta altura. Entonces acá identifico perfectamente el individuo citosina adenina 10, citosina adenina 10, el individuo citosina adenina 10, citosina adenina 13, y el individuo citosina adenina 13, citosina adenina 13. Entonces este sería un caso de codominancia, porque puede determinar los homocigotas del heterocigoto. Las ventajas. Entonces los microsatélites son muy frecuentes y están distribuidos al azar en todo el genoma, permitiendo entonces de esta manera una completa cobertura del genoma eucariota. Tiene en cuenta la expresión codominante, es multialélico. Digamos que él tiene la mayor información de polimorfismo, ¿sí? Y los segmentos polimórficos generados son pequeños, ¿sí? Pero suficientes para ser detectados a través de la reacción en cadena de la polimerasa. Las desventajas, la gran cantidad de trabajo necesario para el desenvolvimiento previo a los marcadores, ¿sí? También necesita un personal calificado y entrenado para trabajar, y los equipos y materiales, digamos, de laboratorio que se utiliza, ya sea material y, digamos, reactivos, tienen un costo muy elevado. Bueno, vamos a ver lo que es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que para ella utilizan, ustedes ya saben, pues PCR, reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica de biología molecular en donde se obtiene un gran número de copias de un fragmento de ADN que a ustedes les interese, ¿no? Partiendo de una cantidad muy pequeña de ADN.
Entonces ustedes tienen una pequeña cantidad de ADN y después van a terminar teniendo una gran cantidad de ADN del segmento de interés. Para ello necesitan, para la técnica necesitan ADN polimerasa, una polimerasa termoestable que es la TAC polimerasa, una mezcla de 4 desoxinucleótidos, que serían adenina, timina, guanina y citosina, un tampón, también te necesitan un cebador o primer, serían que en realidad son 2 oligonucleótidos que son los que van a flanquear la región de ADN que a ustedes les interesa, y bueno, necesitan el termociclador, que genera entonces exponencialmente nuevos fragmentos de ADN semejante al original y acotados por los 2 cebadores. Bueno, los pasos de la PCR. Necesita una serie de ciclos, ¿no? Cada uno de los cuales consta de 3 pasos y depende mucho del ADN que ustedes están por obtener, ¿sí? Primer paso de la desnaturalización. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se separen las cadenas de ADN en cadenas simples. Para eso se eleva la temperatura entre 90 y 95 grados centígrados. A esta temperatura entonces se produce la ruptura de los puentes de hidrógeno intercatenarios y por lo tanto la separación de ambas cadenas. ¿Sí? ¿Ven? Acá estaría entonces, se separan las cadenas. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, esto dura unos minutos, ¿sí? Entonces vamos a separar las cadenas. Eso sería la desnaturalización. Siguiente paso es la hibridación. En este caso se unirían los primers, o sea, en la zona que yo quiero estudiar, ¿sí? En este caso sería, entonces flanquearían la región de estudio. También necesita una cierta temperatura, que sería entre 40 y 60 grados, que es, digamos, la temperatura adecuada para que los primers o cebadores flanqueen el fragmento de ADN que me interesa. Y esto también depende mucho la temperatura del primer que van a utilizar, ¿sí? Bueno, entonces primero separación de las 2 cadenas de ADN en cadenas simples, que van a ser moldes, ¿no? Después hibridación, que sería cuando los cebadores flanquean la región que a mí me interesa de ADN. Y finalmente viene la extensión, que también ahí actuaría la TAC polimerasa uniendo los nucleótidos de acuerdo al molde que yo tenía aquí, ¿sí? Que estas eran las cadenas que se separan, ¿sí? También necesita una cierta temperatura, que es entre 72 más menos 5 grados centígrados, que sería la temperatura en donde actuaría la TAC polimerasa, ¿sí? Entonces esto se va produciendo en varios ciclos y entonces que yo había inicialmente iniciado con una poca cantidad de ADN, al finalizar la cantidad de ciclos que yo ponga de acuerdo al ADN que me interesa, voy a tener un gran número de copias de ese ADN de interés. Con relación a la tecnología del ADN recombinante. La técnica de ADN recombinante es la piedra angular de la ingeniería genética, ya que permite obtener también grandes cantidades de un segmento de ADN de interés, el cual se dice que ha sido clonado. Entonces, también es para obtener una gran cantidad de ADN de interés. Las etapas. El fragmento de ADN es introducido en otro elemento de ADN, generalmente un plásmido, que posee en su secuencia los elementos necesarios para que la maquinaria celular de un hospedador, que en este caso el que se utiliza es la Escherichia coli, lo replique. Una vez transformada la cepa bacteriana, nuestro fragmento de ADN se reproduce cada vez que ella se divide.
Para clonar la secuencia de ADN de interés se emplean enzimas, ¿sí? Como herramienta de corte y empalme del fragmento, del fragmento en el vector. Primeramente se utilizan las enzimas de restricción, que dijimos anteriormente, que posee la capacidad de detectar secuencias específicas del ADN y de cortar en esa región, ¿sí? Y después tenemos una ADN ligasa, que es la que va a ligar el ADN que me interesa en los extremos del ADN del plasmid. Acá tenemos, por ejemplo, el plásmido, ¿sí? En donde tiene, como dijimos, la maquinaria, ¿sí? Después vamos a ver que es un promotor y un operador, que sería su origen. En estos serían los lugares donde actuarían las enzimas de restricción. Como verán, cada enzima de restricción, ¿sí? Proviene de una bacteria. Tenemos la EcoR1 que proviene de la Escherichia coli. Aquí tenemos, para cada bacteria tiene su enzima de restricción. Acuérdense que esta enzima de restricción le sirve a las bacterias para defenderse de los bacteriófagos, ¿sí? Entonces, inclusive ella tiene otras enzimas que protegen sus regiones que sean sensibles a estas enzimas. Entonces tenemos que cada enzima reconoce una secuencia, ¿sí? De nucleótidos y corta en este lugar, ¿sí? En el caso de la EcoR1, reconoce esta zona y corta. Va a dejar entonces extremos pegajosos. Con la misma enzima de restricción van a cortar el plásmido. Después, cortan el ADN que me interesa, el plásmido, siempre con la misma enzima de restricción, para ligar mi ADN de interés con el plásmido, que utiliza una ligasa, una DNA ligasa. Luego este plásmido es introducido en la célula, en la bacteria, en este caso la Escherichia coli, y después entonces cada vez que la Escherichia coli se divide, se va a dividir también el plásmido. Entonces se dicen clonados en estos casos. Y dijimos también que el plásmido tenía toda la maquinaria necesaria para producir, hacer de que se produzca, ¿no? Mi proteína de interés. Muchas veces lo que se quiere es el ADN, ¿sí? Tener varias copias de ADN, entonces se lisa a la Escherichia coli y se obtiene así de esa manera. Después otra vez se usa enzima de restricción y bueno, se obtiene nuevamente el ADN de interés, pero ya en varias copias del mismo. Aplicación de la biología molecular. Son varias, ¿no? Tenemos la transformación de microorganismos para convertirlos en fábricas, ¿sí? Para producir grandes cantidades de sustancias, como por ejemplo insulina, vacunas, que posteriormente serían aisladas. También se lo puede utilizar para reemplazar la expresión de un gen endógeno dañado, que ha provocado una patología, y bueno, y restablecer así la proteína perdida por el problema que pudo haber obtenido ese gen endógeno, ¿sí? Y restablecer la fisiología normal, no patológica. Eso se llama terapia génica. Otra cosa, también se utiliza para enriquecer un alimento. Por ejemplo, la composición de la leche puede modificarse añadiendo genes exógenos e inactivando los genes endógenos, que me ha parecido al anterior, ¿no? Pero en el otro sería patógeno, ¿no? Un gen dañado, para mejorar su valor nutricional, ¿sí? O reducir infecciones en las glándulas mamarias. También se utiliza mucho en medicina forense, que ustedes habrán visto mucho en las películas o las series, en donde se utiliza, por ejemplo, sangre, semen, piel, saliva, pelo, ¿sí? Para identificar el responsable de alguna actividad delictiva. Esto se llama perfil de ADN.
También estos perfiles de ADN utilizados mucho para son utilizados para los test de paternidad. También el ADN, saben ustedes que almacena mutaciones con el tiempo que se pueden heredar y por tanto contienen información histórica. De manera que comparar secuencias de ADN se puede inferir la historia evolutiva de los organismos, su filogenia. Se puede utilizar también, ampliar para los estudios, tanto en ecología y antropología. Se estudia muchísimo, sobre todo la filogenia de las especies con la identificación de estas mutaciones. Bueno, chicos, esto es todo lo que tienen que saber de biotecnología o de biología molecular. No sé si hay alguna duda sobre el tema. De las técnicas son solamente esas dos, no más de esas dos, porque son las únicas que se utilizan más para nuestro caso, ¿no? Y no sé, ¿alguna cosa más? ¿Quieren saber? No, profe, gracias. No, profe. Ya, no, está, ya está activado el teórico y el práctico también. Ok, gracias.